Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Comenzamos semana, lunes 26 de enero de 2015. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, cuando son las 5 horas y 50 minutos del horario internacional GMT. Vamos con el calendario económico, poquitos datos. Como solemos tener la mayoría de los lunes, tenemos festivo en Australia, deben de tenerlo en cuenta. Tenemos también la reunión del Eurogrupo en la zona euro. Desde Alemania, el IFO, expectativas, valoración actual y clima de negocio, a las 9 GMT. Y desde la zona euro, las ventas minoristas a las 10 GMT. Antes, media hora antes, tendremos las hipotecas aprobadas desde el Reino Unido, dato final del mes de diciembre. Como ven, poquitos datos macro y todos ellos de mediano impacto. Sobre todo, tengan cuidado con el DAX alemán y los cruces con el euro a las 9 GMT con la publicación de el IFO. Bueno, vamos a los gráficos, vamos a ver cómo nos han amanecido las cotizaciones de los principales pares de divisas, como han comenzado esta semana. Vemos el euro dólar desde el cierre del viernes de la semana pasada, cerró un poquito por encima del 1.12, nos ha abierto con un gap prácticamente de 60 puntos. Al final, en las elecciones griegas, el señor Syriza se ha hecho con la victoria, como era ya descontado por los inversores, y bueno, parece que en un primer momento no le ha gustado nada a la cotización del euro y se nos ha precipitado con un gap de 60 puntitos. Recupera posiciones. Este nivel de corto está siendo vital, como ya lo fue la semana pasada, en el 1.1334, está siendo clave para sujetar. El precio de apertura lo tenemos un poquito por encima, en el 1.1143. Doble barrera que va a ser vital para todo el día en la negociación del eurodólar. Mientras no la pierda, no hay miedo de continuación en movimientos bajistas. En estos momentos, testea la primera pieza de categoría intermedia como resistencia, que le hemos colocado en el 1.1199. Esta pieza, si cede, nos abriría la puerta a la siguiente resistencia, delimitada por una congestión de mediano plazo en el 1.1149 y medio, 1.1250. Quebrado el 1.1250, nos topamos con una resistencia intermedia en el 1.1285 y su quiebre nos abre la puerta para ir directamente a la última resistencia y principal de jornada en el 1.1326, con gestión de mediano largo a unos 135 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, cuidado con el rechazo del 1.1199, porque si la cotización no puede con esta pieza intermedia, nos vamos directamente a la doble barrera que se nos ha generado para el día de hoy. Precio de apertura y nivel de corto, 1.1134, primera resistencia a batir. Siguiente de categoría intermedia, la encontramos en el 1.1087. La principal del día viene delimitada en una congestión de mediano largo plazo, 1.1026. Con su quiebre nos abriría la puerta a un soporte de categoría intermedia, el último en el 1.0976, por debajo ya de la barrera psicológica del 1.10. Para negociaciones inmediatas, por la parte de arriba, primera R, 1.1199, golpeando en estos momentos por la parte de abajo como primera pieza de soporte. Atentos a su quiebre porque es lo que le sujeta a la cotización en estos momentos, 1.1134. Continuamos con la cotización del dólar yen. Instalado y mantado totalmente en su eje central de operaciones, ya son demasiados días los que mantiene como eje central esta congestión de mediano largo en los 117,57. Deben de tenerlo en cuenta. El precio de apertura del día un poquito por debajo, exactamente en los 117,43. Como vemos, una franja de 14 puntos que la vamos a delimitar como zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para la presente jornada. Cotiza en una ligera presión alcista de esta zona muerta. Primera resistencia intermedia, 118,02. Siguiente y principal de jornada, nivel de corto, 118,51 y medio. Su quiebre nos abre la puerta a una R intermedia en los 118,90. Por la parte de abajo el escenario es el siguiente. Zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio, es decir, debe de quebrar los 117,43, precio de apertura para que le imprima presiones bajistas. Soporte de categoría intermedia, 116,98, con su quiebre, campo abierto hacia la congestión de mediano, principal R y última
principal soporte, perdón, y último que le colocamos en los 116,39 a unos 130 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, primera R 118,02. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, precio de apertura de jornada 117,43. Y no se olviden de la condición de rango que mantiene la cotización del dólar yen. Continuamos con el dólar franco suizo. Ya le colocamos mapas perfectamente normales a la cotización del par, puesto que las condiciones de mercado van siendo cada día más normales, más acomodadas y ya se van ajustando a las cotizaciones reales. 0,8817 es la clave, ya fue la clave la semana pasada, impidiendo evolucionar a la cotización del par por encima. Además, hoy viene acompañado del precio de apertura de jornada en los 0,8811. Franja de 6 puntitos, doble barrera, de momento le impide el paso a la cotización. Necesitamos que nos abra este muro 0,8817 para que le imprima presiones alcistas. Resistencia de categoría intermedia 0,8854. La siguiente delimitada por una congestión de mediano plazo 0,8891 y su quiebre nos abre la puerta para ir directamente a una congestión de mediano largo en los 0,8927 última R y principal de jornada a 150 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, atentos, porque si no puede, con los 0,8817 le imprimirá más presiones bajistas de las que tiene en estos momentos. Soporte delimitado por una congestión de mediano plazo, 0,8757, dos de categoría intermedia, 0,8723 y 0,8679. Su quiebre nos abre la puerta para ir directamente a una congestión de mediano largo, 0,8643, última pieza de soporte y principal del día. Por la parte de arriba, primera R, congestión de mediano 0,9817. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte 0,8757. Continuamos con la cotización de libra dólar. El par lo único que hace es estar imantado sobre la congestión de mediano largo del 1,5005. Merodea la barrera psicológica del 1,50 que de aquí en adelante será vital desde un punto de vista técnico para seguir la evolución del par. Como podemos apreciar en la imagen, en todo momento desde que abrió el mercado lo único que hace es sujetarse en su precio de apertura del día 1,4993. En estos momentos intenta remontar la zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio que se nos ha formado entre el punto de partida de jornada 1,4993 y la congestión de mediano largo 1,5005, franja de 12 puntos que será vital. Cotiza en una ligera presión alcista. Dos resistencias de categoría intermedia, 1,5038 y 1,5069. Quebrada esta pieza nos abre la puerta hacia la principal del día. Congestión de mediano plazo 1,5103, a 100 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, cuidado con el quiebre del precio de apertura porque nos abriría puertas a presiones bajistas. 1,4993, principal soporte de jornada delimitado por una congestión de mediano 1,4948. Otro soporte, el último de categoría intermedia en el 1,4902 a 100 puntos de la situación actual. La cotización de libra dólar tiene que desprenderse de la congestión del 1,5005 porque mientras no se desprenda con claridad no nos orientará de movimientos definidos. Continuamos con la cotización de la USD. También nos ha abierto con un gap bastante potente desde los 0,7912 que cerró el viernes. Nos ha abierto en los 0,7983, prácticamente 30 puntos. Lo único que hace en horarios de preapertura europea es encontrar apoyo en todo momento en su precio de apertura de jornada, 0,7876. Cotiza en una ligera presión alcista. La primera resistencia la tenemos en un nivel de corto, 0,7913. Quebrada esta pieza, dos de categoría intermedia, 0,7955 y 0,7994. Esta pieza nos abriría la puerta para buscar el refugio de muy largo plazo en los 0,8034. Recuerden que en secuencias de largos y muy largos plazos es lo que pelea la cotización de la USD. Por la parte de abajo el escenario es el siguiente. En primer lugar, precio de apertura de jornada 0,7876. Siguiente
Soporte de categoría intermedia 0,7837. Principal de jornada, delimitado en un refugio de mediano largo plazo, 0,7790. Y el último intermedio en los 0,7746 a 150 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, primera R, nivel de corto, 0,7913. Por la parte de abajo, cuidado con el precio de apertura y su quiebre, 0,7876, porque le imprimiría más presiones bajistas de las que tiene la cotización de la USD. Seguimos con el Euro-Yen, bueno, la directriz alcista de muy largo plazo, detallada en nuestras previsiones semanales, perfectamente ejerciendo fuerza de soporte, impecable de momento. La cotización, como vemos, cotiza con fuerza alcista a estas horas de la mañana de preapertura europea. Desde su precio de apertura de jornada, 130,82, cotiza al alza con fuerza y remonta una primera pieza de resistencia de categoría intermedia que tenemos en los 131,33. Esta congestión de mediano plazo va a ser vital, sobre todo en horarios de apertura europea. Deben de tenerlo en cuenta, 131,82. Su quiebre le imprimiría más presiones alcistas. Dos resistencias de categoría intermedia, 132,42 y 132,88. Quebrada esta pieza nos lleva a la última y principal de jornada, congestión de muy largo plazo, 133,51. Ya detallamos también en nuestras previsiones semanales la importancia de ese muro de congestión de muy largo plazo. Por la parte de abajo, atentos, si no puede con los 131,82, como vemos en la apertura semanal, ya ha ido a buscar este muro de mediano plazo y no ha podido con él. Si no puede remontarlo, volvemos a esta pieza intermedia como primer soporte, 131,33. Otro en el precio de apertura de jornada, 130,83. Principal soporte del día, delimitado por la directriz alcista de muy largo plazo que hoy nos pasaría sobre los 130,37. Principal soporte para el día de hoy y desde ahí nos vamos en busca de una congestión de mediano en los 129,47 a 220 puntos de la situación actual. De momento no le colocamos más. Por la parte de arriba, primera pieza de resistencia, congestión de mediano, 131,82. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte intermedia, 131,33. Bien, terminamos el análisis del primer día de semana, el lunes 26 de enero de 2015. Esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias. Dudas, comentarios, información sobre nuestros servicios, planes de negocio personalizados, planes de enseñanza personalizados, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías. Teléfonos Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página y correo electrónico. Nada más, muchas gracias, buen inicio de semana, buen negocio y hasta mañana.